Ahora sí, Alfred, está grabando. Bien, ok. Ahí te paso de nuevo el host. Avísame cuando lo recibas. ¿Lo recibiste? Bien. Sí, ya, Bueno, espero que todo me... ya estamos grabando, así que dale para adelante nomás. Excelente. Espero que todos me estén escuchando bien. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse. No estamos en las mejores condiciones o en las condiciones que hubiésemos querido estar para esta charla, pero bueno, vamos a ponerle onda. Esta es mi primer charla como solista, si se quiere. He dado alguna otra en el Meetup de Naranja el año pasado. Espero que les guste. Le pusimos mucha energía. Digo le pusimos porque quiero agradecer especialmente a 3XM y a las chicas de marketing que me estuvieron acompañando en organizarla, en diseñarla y bueno, espero que les guste todo esto. Y le quiero agradecer especialmente al Hackerspace por darme la posibilidad de presentar. Bueno, el objetivo de la charla es principalmente contarles cuál fue el camino que hice para alcanzar esta certificación, que se lleven algunos conceptos, más que nada empezar con algunos conceptos muy básicos que para gente que no necesariamente entiende de cloud y puntualmente de AWS. Y bueno, la idea es que vayan, si tienen alguna pregunta en el medio, se la van haciendo a Chicho para que él me interrumpa, lo vamos viendo, si no al final también va a haber un espacio para preguntas. Bueno, arrancamos nomás. Me presento un poquito más, mi nombre es Alfredo Pardo, soy ingeniero en Sistema de Información recibido de la UTN. Actualmente trabajo como Cloud Security Architect en 3XM Group. Soy además profesor de Seguridad y Auditoría Informática en la Universidad Católica de Córdoba. Y mi camino en AWS, por ahora, tengo la certificación de Cloud Practitioner, que es una certificación inicial, y la Security Specialty. Bien, ¿cómo está armada esta charla? Primero les voy a contar por qué debería interesarles certificar, por dónde comenzar. Les voy a contar algunos conceptos básicos, tanto de cloud como de AWS. Les voy a mostrar algunos servicios que deben, perdón, que deben tener en cuenta, que son esenciales en lo que es el mundo AWS y luego de eso, cuando les empiece a contar del examen, les voy a ir mostrando algunos escenarios para que sepan cómo esos servicios se integran y cuál es la aplicación práctica y real de los servicios. Y vamos a hacer un pequeño resumen al final como para que puedan sumarizar todo lo que vimos. Bien, arranquemos por qué es importante certificar. Bueno, AWS hoy tiene el 30% del mercado, es el líder del mercado en cloud. El gap en skills para la nube en los últimos 3 años se ha duplicado, es decir, la cantidad de posiciones abiertas versus la cantidad de posiciones que logran cubrirse. Y las certificaciones de AWS en Estados Unidos mejoran el salario para alguien que las tiene versus alguien que no las tiene. Esto está fundamentado por encuestas, obviamente, no es un dato que se me ocurrió a mí. Y por otra parte, una entidad muy importante en el ámbito de seguridad estima que a nivel mundial para 2021 va a haber 3,5 millones de posiciones sin cubrir en lo que es seguridad, lo cual involucra obviamente muchas posiciones de seguridad en el cloud. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, como les decía, hay una certificación de nivel inicial que se llama Cloud Practitioner, donde tienen un overview de los servicios de AWS, ven en general cómo está organizado AWS, cómo es el billing, etcétera. Les da una descripción general también de cloud, que vamos a ver algo muy brevemente ahora. Y sería ideal si pueden ver el contenido del Solutions Architect,
¿Por qué les digo esto? Porque los escenarios que se encuentran en la certificación de seguridad son complejos. A mí me sirvió que tenía cierto conocimiento en AWS, y una muy buena plataforma para comenzar es iCloud Guru, que está listada ahí, pero ahora les voy a contar que no es suficiente. Me pasó que comencé con esa plataforma y luego me compré un preguntero y vi que estaba muy alejado de lo que se exigía. Entonces, es bueno que estudien desde diferentes orígenes. El preguntero que compré puntualmente es de Wizlabs, una empresa que tiene preguntas, tiene cursos y demás. Vi muchísimos videos de conferencias de AWS, reInvent es una de ellas, que es de AWS en general, Reinforce es más específica de Security, y en el sitio oficial de Security de AWS pueden estar al día con las últimas novedades en todos los servicios específicamente que ellos ofrecen. Bien, vamos a comenzar por algunos conceptos básicos para que entiendan o para que puedan traducir lo que ustedes hoy usan en el mundo real a recursos de AWS específicamente. Empecemos por definir qué es Cloud Computing. Básicamente es contratar capacidad de cálculo, almacenamiento, aplicaciones y otros recursos de IT. Se paga o se entrega cuando los necesitamos. Posibilita ahorrar muchísimo dinero en lo que es hardware, porque ya dejamos de preocuparnos nosotros de eso. AWS se ocupa de todo lo que es el hardware, el mantenimiento, el cableado, condiciones de temperatura, de lo que es medidas necesarias para refrigeración de servidores y demás, y nosotros solo nos ocupamos de lo que es configuración de software. Esto facilita las estimaciones de capacidad de uso en el sentido de que no necesitamos hacer una estimación exacta de qué hardware vamos a necesitar, podemos ir probando, midiendo, haciendo un servicio dándole mucho más hardware o reduciéndole hardware en el caso de que nos esté sobrando capacidad. Se puede desplegar muy rápidamente una aplicación en cuestión de minutos, y esto también se puede hacer de manera global muy rápidamente porque AWS tiene regiones, que es lo que vamos a ver ahora también. Entonces nos permite que nuestra aplicación tenga muy poca latencia en cualquier parte del mundo prácticamente. Bien, tenemos básicamente tres tipos de cloud computing. En la primera columna está el on-premises, que es donde las empresas tienen sus servidores bare metal, como se les llama, en su propio edificio, y donde el cliente es responsable de absolutamente todo, del storage, networking, de los sistemas operativos, aplicaciones, etcétera. Luego tenemos Infrastructure as a Service, donde AWS o el Cloud Provider se ocupa de la parte de hardware, del almacenamiento. Nosotros no deberíamos preocuparnos de eso, ellos se ocupan de toda esa parte. Vamos después a Platform as a Service, donde básicamente nos olvidamos también de lo que es configurar un sistema operativo. Decimos en qué lenguaje vamos a correr nuestra aplicación y muy rápidamente la tenemos corriendo. Y por último, Software as a Service, que es cuando el cliente no se ocupa de nada. Por ejemplo, somos usuarios de Gmail, de Spotify y de todo eso, simplemente usamos la herramienta y no debemos ocuparnos de ningún tipo de configuración. Este es el modelo como lo muestra AWS. Como les decía recién, ellos se ocupan de todo lo que es hardware, que es la parte que se ve acá abajo en naranja, y el cliente se ocupa de lo que es cifrado, en reposo, en tránsito, de configurar los firewalls que tiene AWS, que ya vamos a ver cómo se traducen esos conceptos de firewall que conocemos nosotros al mundo de AWS. Y bueno, también nos ocupamos de los datos del cliente. Este gráfico puntualmente es el de Infrastructure as a Service, el resto no los vamos a ver, simplemente quería dejarles el concepto de cómo lo muestra AWS. Tiene diferentes clasificaciones y de acuerdo a eso, la parte naranja va subiendo hacia arriba, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, vayan haciéndole a Chicho, me interrumpen cuando lo crean necesario. Bien, después tenemos tres tipos de despliegue en lo que es Cloud Computing. Tenemos Cloud Pública, que son los Cloud Providers, AWS, Azure, Google Cloud.
La cloud privada, que es la que decíamos recién de on-premises, que es la que tienen las grandes empresas por lo general, con sus servidores y su propio data center. Y la híbrida, que es donde estas dos clouds interaccionan e intercambian información. AWS tiene una infraestructura global que se llama, tiene 22 regiones al momento en el que armé este contenido, quizás hoy tenga más, 5 estaban en proceso. Tiene 69 zonas de disponibilidad. Para que se den una idea, la zona de disponibilidad puede pensarse como un data center, se considera como uno, pero en realidad puede haber más de uno porque están muy cercanos próximamente. Y esas zonas de disponibilidad, varias zonas, al menos 2, componen lo que es una región. Y luego tenemos 216 puntos de presencia, que por ejemplo tenemos uno en Argentina, y es donde se usa principalmente CloudFront, que es el CDN de AWS, que es donde se cachea contenido y hace que nosotros tengamos poca latencia en los sitios que están hosteados en AWS. Bien, algunos servicios básicos. El primer punto de entrada que tenemos a AWS es IAM, que es la administración de usuarios. Nos permite definir qué tenemos permitido hacer en el entorno. Nos permite administrar de manera centralizada los permisos. Podemos, además de decir quién tiene permiso a qué, establecer cuestiones como autenticación multifactor, accesos temporales para sitios web que permiten una descarga de determinado archivo, por ejemplo. Y las entidades principales que tiene son usuarios, grupos, que nos permiten agrupar permisos, roles que se usan principalmente para servicios, no para usuarios individuales, sino ya para servicios propios de AWS, y políticas que pueden aplicarse tanto a usuarios, a grupos o a roles. Ya vamos a ver un poquito más de detalle de eso ahora a continuación. Las políticas de AWS tienen un formato bastante particular y es fundamental entenderlo para el examen. Si ustedes se fijan, bueno, en Principal se define el recurso, las acciones que podemos hacer sobre este recurso, por ejemplo, listar, remover, agregar, etcétera. Se da el nombre específico del recurso según AWS y se pueden especificar ciertas condiciones. En los escenarios vamos a ver algunos ejemplos de esto. Entonces permite esto administrar los usuarios y definir su nivel de acceso. Vamos a ver que estas policies se pueden aplicar en diferentes niveles, a usuarios, grupos o roles. Y tenemos 3 tipos. Las que son administradas por AWS, ellos ya proponen por defecto ciertas políticas, nosotros simplemente debemos aplicarlas al recurso que creemos conveniente. Luego las administradas por el cliente, donde el cliente crea esa política, la define como le parece y la puede aplicar a diferentes usuarios o grupos. Y las inline, que se usan específicamente cuando queremos controlar algo específicamente sobre un recurso. Por ejemplo, el usuario Bob, quiero que solamente él pueda listar cierto backend, entonces aplicamos esa política a ese usuario puntualmente y no a un grupo, que es lo recomendable cuando queremos hacer algo escalable. Luego tenemos Amazon EC2, que es lo que sería una máquina virtual para nosotros. Es una máquina virtual en la nube. Tiene diferentes tipos según su propósito. Tiene optimizados en memoria, en CPU, en velocidad de networking, en storage. Y su precio varía según si es on demand, por ejemplo, cuando decidimos levantar un servidor ahora y no sabemos cuándo lo vamos a frenar, entonces lo levantamos y nos cobra de determinada manera por hacerlo de otra forma. Reservado, cuando nosotros pagamos por anticipado qué capacidad queremos tener y por cuánto tiempo la queremos tener. Spot es una especie de subasta donde ponemos un precio y cuando AWS tiene esa capacidad ociosa, el servidor se levanta automáticamente. Esto tiene algunas desventajas que cuando alguien apuesta un poco más o pone un poco más de dinero, el servidor se baja, entonces son tareas limitadas las que se puede hacer con este tipo de modelo. Y luego hosts dedicados que son para empresas que tienen requerimientos puntuales de compliance, por ejemplo, y que no pueden tener su máquina virtual corriendo en el mismo servidor donde están máquinas de otros clientes.
La forma de acceso preferida que tiene Amazon para estos servidores a través de XSSH, se llaman key pairs, y usan sistemas operativos que se basan en AMIs, que son Amazon Machine Image, que básicamente son sistemas operativos que en algunos casos se personalizan y se guardan esas AMIs y pueden ser usadas en otras instancias y se pueden levantar instancias rápidamente usando la misma configuración. Después tenemos algo que va muy ligado a lo que es EC2, que es Amazon EBS, es el disco duro, por decirlo de alguna manera, que usan estas máquinas virtuales. Permite crear volúmenes de almacenamiento y adjuntarlos a estas instancias. Y se pueden crear sistemas de archivos, que son los sistemas de archivos que estamos acostumbrados a usar comúnmente. Se ubican en Availability Zone, que era el concepto que nombramos recién de los data centers, y se replican automáticamente. Y además de que Amazon hace su copia, el usuario puede hacer copias enteras de un volumen que se llama snapshot. El EBS también puede ser cifrado, que es muy importante. Se puede cifrar con diferentes servicios. Ya vamos a mencionar uno que es el que más se está usando en este momento. Y con los snapshots también permite, por ejemplo, analizar cómo estaba la situación de memoria, de disco, etcétera, de esa instancia puntualmente. Luego tenemos VPC, que es como si fuera nuestra red privada. Acá definimos configuraciones y podemos definir subredes públicas y privadas. Amazon lo define como un data center virtual en la nube. Y esto tiene múltiples capas de seguridad. Tiene por un lado los security groups y por otro lado las network access control lists, que ahora les voy a mostrar cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos. Acá tenemos un diagrama de la VPC, que es lo que Amazon define como su red privada virtual. Tenemos diferentes maneras de entrar a esa red. Por ejemplo, el Virtual Private Gateway permite VPN site-to-site. Internet Gateway le da acceso a las instancias que están públicas, les permite acceso de entrada y salida a Internet. El VPC NAT Gateway le da acceso a las instancias que están en una subred privada para que puedan, por ejemplo, descargar paquetes, pero no pueden ser accedidas desde afuera. Tenemos el router al que estamos acostumbrados en lo que es el on-premise, tablas de enrutamiento también. Y tenemos la Network ACL, que ya les voy a mostrar la diferencia en un gráfico, pero básicamente esto está a nivel subred y el Security Group se aplica a nivel instancia. Este sería nuestro firewall donde decimos qué paquetes permitimos y cuáles no. Y están a nivel instancia, en el caso de Security Group, y a nivel subred, en el caso de Network ACL. Acá está el comparativo de los dos conceptos, como les decía recién. Network ACL a nivel subred, Security Group a nivel instancia. A nivel estado, la Network ACL es stateless. ¿Qué quiere decir esto? Que el tráfico que permitimos entrar no necesariamente está permitido salir. En cambio, en el Security Group, si nosotros decimos permitimos el puerto 80 y lo que nosotros permitimos al puerto 80 luego produce salidas para cualquier puerto, esta salida está permitida. Es decir, está permitido el ida y vuelta según desde dónde vino el paquete. La Network ACL tiene reglas tanto de permitir como de negar, mientras que el Security Group solamente nos permite especificar qué permitimos. En la Network ACL se respeta un orden numérico de las reglas, es decir, si tenemos una regla número 1 que deniega todos los paquetes de una dirección IP y mandamos un paquete específicamente desde esa dirección, se patea el paquete y no se sigue analizando el resto de las reglas. En el Security Group, por ejemplo, sí se evalúan todas antes de decidir qué hacer con ese paquete. El Network ACL, cuando lo configuramos, ya por defecto se aplica a todas las instancias que están en el VPC. Y en el caso de Security Group, cuando lo creamos, debe ser aplicado específicamente a esa instancia. De lo contrario, esa instancia tiene privilegios excesivos, por decirlo de alguna manera, o permisos excesivos de networking. Luego un servicio importante es Amazon S3, que es donde se almacenan sitios estáticos, imágenes, documentos, etc.
es un almacenamiento de objetos seguro, durable y escalable. Una forma de disponibilidad que tiene es replicación entre regiones, como vimos recién. Amazon tiene muchas regiones. Se deben habilitar ciertas cuestiones como el versionado de objetos, y esto posibilita que todo el contenido que subimos a una región se replique automáticamente en otra. Tiene varios conceptos interesantes de seguridad, que algunos los vamos a ver en los escenarios. Lo que es cifrado en tránsito, con SSL puntualmente. Cifrado en reposo tiene dos modos. Uno por defecto que ofrece S3 y otro con otro servicio que vamos a ver enseguida, que es KMS. Tiene bucket policies que, además de las políticas de IAM que veíamos en anteriormente, estas permiten a nivel bucket especificar qué acciones se permiten o deniegan en el bucket. Y tenemos Access Control List a nivel de bucket también, que nos permiten no solamente controlar a nivel bucket, sino a nivel de archivos. Ya un archivo específico, podemos decir quién puede accederlo o no, quién puede eliminarlo, etcétera. Luego tenemos RDS, que es lo que más se parece a las bases de datos que estamos acostumbrados a usar, a las bases relacionales. Esto incluye SQL Server, Oracle, MySQL y Postgre. Y como características importantes tienen la Multiple Availability Zone, que nos permite replicar nuestro contenido en diferentes zonas, y cuando nos vaya en una, se levanta automáticamente en la otra. Y lo que es read réplicas, que se usa principalmente para rendimiento, es decir, cuando nuestra base está muy exigida, tenemos copias de lectura que pueden responder a estas peticiones. Creo que este es el último que tenemos como introductorio, es Amazon SNS, que es un servicio de mensajería, que es del tipo publicación-suscripción, se usa para microservicios, para enviar mensajes a usuarios y demás. Tiene una característica particular que son los topics o temas, que es lo que permite que yo me suscriba y recibir información de determinado servicio, por ejemplo. Y esto permite enviar información tanto a usuarios finales como a otras aplicaciones, sean en móviles, a través de SMS o de correo electrónico. Me falta alguno todavía. Amazon CloudWatch es el servicio de monitoreo por excelencia que tiene AWS. Se utiliza para monitorear tanto aplicaciones que corren dentro de instancias como servicios propios de AWS. Tiene algunos componentes clave como son los logs, que es acá donde se envían los logs de las aplicaciones que corremos nosotros, por ejemplo de una Apache se pueden enviar acá, y a su vez tenemos logs propios de AWS. Tiene eventos, por ejemplo, cuando subimos un archivo, un bucket de S3, podemos disparar una acción, ya vamos a ver después cómo se hace esto. Métricas que se pueden, a partir de los logs, se pueden configurar filtros, y a partir de esas métricas también tomar algunas acciones, y alarmas también. Por ejemplo, tenemos el CPU al 90% de instancias, podemos disparar algunas acciones que nos notifiquen o que tomen, por ejemplo, que levanten otras instancias, por dar un ejemplo. Bien, acerca del examen, el examen tiene 5 dominios principales, están cada uno listados con su porcentaje. Yo les voy a mostrar algunos escenarios como para que se lleven una idea general de qué tipo son las preguntas y de qué desafíos se encuentran. Obviamente, los escenarios que voy a mostrar no son los más complejos porque requiere cierto conocimiento de arquitectura, de conceptos de los servicios en sí, pero les quiero dar una idea por lo menos de qué se pueden encontrar en el examen. Vamos a comenzar por el primer dominio, que es Incident Response. Y tenemos nuestros personajes conocidos, Alice y Bob, donde voy a ir contándoles un problema y dándoles una respuesta a ese problema, como para que sepan cómo solucionarlo en AWS. Por ejemplo, acá tenemos que el cliente de Alice aloja una aplicación web con una Network ACL por defecto. La Network ACL, algo que no les mencioné, es que AWS, cuando nosotros queremos levantar un recurso, por lo general nos da todo abierto. La VPC por defecto tiene todo abierto. Entonces, cuando creamos un servicio y lo levantamos rápidamente, la NACL también está por defecto, y cuando está por defecto permite todo el tráfico entrante y saliente. No es así cuando creamos una VPC nosotros, en ese caso es al revés. No permite ni autoriza nada de ingreso y egreso, y nosotros debemos configurarlo específicamente.
Entonces, esta aplicación viene con una NACL por defecto que se conecta a una instancia de Amazon RDS y esta instancia de Amazon RDS se ejecuta en una subred privada. Ali sospecha de que un ataque de negación de servicio distribuido viene de una determinada IP de un atacante y la pregunta es cómo puede proteger las subredes de este ataque. Bien, la respuesta es que debe cambiar la NACL entrante, como veíamos, esto se aplica a nivel subred, para denegar el acceso de la IP sospechosa. Y acá podemos ver que, bueno, como les decía recién, esto sigue un orden numérico, entonces lo primero que debemos hacer es denegar el tráfico de ese IP y luego el resto sigue su curso normal. Esto suele ser una solución temporal, no es que se agrega permanentemente este IP, pero es lo que tiende a hacerse cuando hay un incidente de este tipo. Bien, otra cosa que voy a ir haciendo es presentarles servicios antes de los escenarios para que vayan entendiendo el contexto donde se aplican. Tenemos config, que es un servicio que tiene un inventario de los recursos en AWS, un historial de configuración, por ejemplo, cada vez que se cambia algo en un recurso, config va guardando esos cambios de estado y tiene notificaciones de cambios de configuración. ¿Esto qué nos permite? Básicamente hacer auditoría de compliance, análisis de seguridad y trazabilidad de recursos. Y este es un recurso que no es global, sino que se habilita en cada una de las regiones que queremos administrar. Tiene reglas administradas, que son reglas que propone AWS en sí, y reglas personalizadas que nos permiten a nosotros escribir nuestro propio código para esas reglas y ser tan específico como se quiera en los controles que queremos hacer. El escenario que tenemos ahora es que el equipo de Bob está creando un plan de respuesta en caso de que un empleado ejecute acciones no autorizadas en AWS y quieren incluir pasos para ver si los permisos del empleado cambiaron como parte del incidente. Entonces la pregunta es cómo se puede usar config en ese plan, ¿sí? Alfred. Sí. Sí, acá Chicho. Tenemos una consulta, una pregunta, si me permitís. La consulta es, ¿eso se puede hacer de manera automática o de forma manual? Cambiar el tema, o sea, cambiar el NAC. El NACL se puede hacer automatizado, por ejemplo, se puede integrar con otras herramientas que te notifican cuando estás teniendo un ataque, una de ellas es GuardDuty, y Lambda, que es el servicio serverless, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, te permite que vos agregues, por ejemplo, ese IP a la NACL. Entonces no necesariamente te tenés que meter a la consola a hacer ese cambio, sino que podés tener algo automatizado corriendo que haga el cambio por vos. No sé si eso responde la pregunta. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, acá, como hace Bob, usa AWS Config y examina los permisos de ese empleado antes del incidente y los compara con los permisos actuales. Si se fijan acá, no se puede ver tan claramente, pero él tiene por fecha los cambios que tuvo ese usuario, entonces puede ir viendo, entrando a cada una de esas opciones y ver el detalle de los permisos que se cambiaron y ver efectivamente dónde se produjo ese cambio. Luego tenemos lo que son los balanceadores de carga, que es Amazon Elastic Load Balancing, que distribuyen el tráfico entrante de aplicaciones a varios destinos, trabajan en diferentes availability zones y son de tres tipos. Por un lado tenemos el de application, que trabaja con HTTP, HTTPS, se usa para capa 7 y permite hacer todo el manejo de peticiones. Luego tenemos el de red, que es el que maneja TCP, UDP, TLS, que trabaja en capa 4. Y el Classic, que es un load balancer que tiende a desaparecer y se usaba antiguamente en AWS para lo que eran redes de EC2 clásicas. Estos load balancers nos permiten decidir si terminamos las conexiones TLS SSL en el load balancer, en el caso de los de aplicaciones, o en las instancias EC2, en el caso de network. ¿Qué quiere decir esto? Que el tráfico que llega hasta el Application Load Balancer, luego de ingresar a AWS, viaja en texto plano hasta las instancias. Y si necesitáramos, por ejemplo, por algún requerimiento de compliance, que el tráfico esté cifrado en todo el camino, deberíamos usar el de network.
Luego tenemos CloudFront, que es el servicio que les mencionaba al principio, es el Content Delivery Network de AWS, que permite entregar contenido basándose en la ubicación geográfica de los usuarios, del origen del sitio web. Estos servidores se encuentran en las Edge Location, que decíamos que eran los puntos más cercanos al usuario, que es donde el contenido va a ser cacheado, y trabaja en conjunto con otros recursos de AWS para restringir tráfico. Y ahora vamos a ver cuáles son esos. Tenemos el WAF de AWS, que es el Web Application Firewall, que permite monitorear peticiones HTTP y HTTPS, que son reenviadas, por un lado, a lo que es CloudFront, que es el servicio que habíamos recién, y por otro lado, a los Application Load Balancers. Esto permite controlar el acceso al contenido a través de filtros, como son las direcciones IP o parámetros del query string, para luego permitir el acceso a los otros servicios. Acá vamos a ver un escenario que involucra esos servicios. La empresa de Alice está implementando una nueva aplicación web en AWS, basado en sus otras aplicaciones web, anticipan ser el objetivo de frecuentes ataques de denegación de servicios distribuidos. ¿Qué pasos puede seguir la empresa para proteger la aplicación? Bien, primero, usar un balanceador de carga de aplicaciones y autoscaling. Ahora les cuento qué es autoscaling. Un autoscaling group para escalar y absorber el tráfico de la capa de aplicación. Y por otro lado, usar CloudFront y WAF, que trabajan en conjunto, para evitar que el tráfico malicioso llegue a la aplicación. Bien, ¿qué es autoscaling? Autoscaling es una configuración propia de EC2, que si recuerdan eran nuestras máquinas virtuales, que nos permite definir un número máximo y un número mínimo de instancias que deberíamos tener corriendo. Por ejemplo, podemos tener un número mínimo de 2 instancias y que esas instancias estén exigidas un 80%, y nuestro número máximo es 5 instancias, entonces autoscaling levanta automáticamente otras instancias para poder soportar esa carga. Esto está manejado por el load balancer y tiene como filtro de entrada lo que es CloudFront, que trabaja en conjunto con WAF para lo que es filtro de peticiones. Supongamos que estamos teniendo denegación de servicio o intentos de SQL injection. Bueno, trabajan juntos para frenar ese paso de tráfico al principio. Luego tenemos otra herramienta de management que es CloudTrail, que es un servicio que administra todas las llamadas a la API de AWS y que almacena todas estas peticiones en logs, en lo que es S3, que es los buckets que veíamos al principio. Esto nos permite investigar incidentes una vez que han ocurrido y detectar intrusiones. Una desventaja que tiene este servicio es que si tenemos un ataque suele demorarse hasta 15 minutos en reflejar lo que ha sucedido. Y bueno, sirve adicionalmente para demostrar compliance. Es uno de los primeros servicios que se consulta cuando viene un auditor para ver cuáles son los movimientos que tenemos en nuestra cuenta. Y para lo que es el almacenamiento en S3, tiene archivos firmados con hashes por el mismo servicio, que nos permite validar que esos archivos no hayan sido modificados inapropiadamente. El incidente que tenemos acá es que una de las instancias de EC2 que administra Bob se ha visto comprometida, y la pregunta o el problema que tiene Bob es qué pasos debería seguir para asegurarse de poder aplicar el análisis forense digital a esa instancia. Acá vamos a ver que los pasos son varios. Primero, CloudTrail debe estar habilitado en cada región de AWS. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Que, por ejemplo, nosotros estamos usando una región en específico, por ejemplo, North Virginia es la que más se usa, y que alguien accede inapropiadamente a nuestra cuenta y levanta instancias en alguna región de Europa, por decirlo de alguna manera. Entonces, tener habilitado CloudTrail en cada una de estas regiones nos puede permitir configurar alertas, y cuando alguien levanta una instancia en una región que no es la que nosotros intentamos usar, podemos recibir esa notificación automáticamente. Por otro lado, debería asegurarse que los logs estén almacenados de forma segura para fines de auditoría y resolución de problemas. Esto va de la mano a lo que decíamos recién de Log File Integrity Validation, o sea, tener esa configuración
activa para que los logs no puedan ser modificados. También debería tomar un snapshot del volumen IBS, que es lo que decíamos al principio. Esto nos permite ver cómo estaba la situación de esa máquina en el momento que ocurrió el incidente. Aislar la máquina de la red. Esto se puede hacer editando los security groups que tenía esa máquina para dejarla sin acceso desde el exterior, por ejemplo. Y podría aprovisionar una instancia EC2 para análisis forense, por ejemplo, un Kali con algunas herramientas que nos sirvan para analizar el snapshot que tomamos. Otro escenario, durante el monitoreo de aplicaciones en una VPC, Alice ha notado que están llegando múltiples escaneos de puertos desde un bloque de direcciones IP específico. Esto viene por ahí relacionado a la pregunta que hacían hace un rato. Y se deben denegar todas las direcciones IP infractoras durante las próximas 24 horas. ¿Cuál es el mejor método que puede usar Alice para denegar rápida y temporalmente el acceso desde las direcciones IP especificadas? Bueno, acá volvemos al escenario que teníamos recién. Pueden modificar la NAC, la asociada con la subred pública, para denegar el acceso desde el bloque de direcciones IP. Acá podemos estar recibiendo ataque no solamente de un usuario, sino desde varios, un ataque distribuido, y si tienen un cierto patrón en las direcciones IP, configuramos de esa manera que se deniegue el tráfico. Pasamos a la parte de lo que es login y monitoreo. Vamos en un 40%, díganme ustedes si estamos bien con el tiempo, si quieren hacer una pausa o como prefieran. Vamos bien. Algunos que Perfecto. sí. Les recordamos que le pueden ir haciendo preguntas a través del chat y yo se las voy transmitiendo a Alfred. Y háganlas así puedo tomar agua también. Dale, toma, Bueno. tranquila. Bueno, vamos a otro escenario. El área de auditoría ha solicitado obtener una lista de los recursos que están siendo utilizados en la cuenta de AWS. ¿Cómo puede Bob lograr esto de la manera más fácil? Bueno, esto es usando el servicio de config que veíamos recién, donde puede obtener la lista de todos los recursos de AWS, y este es más o menos el formato de lo que produce config en la consola, y esto se puede exportar también, así que sería una manera muy fácil de obtener la lista de todos los recursos que se están utilizando. Vamos a otro escenario. Una empresa tiene una aplicación heredada que genera todos sus logs localmente. Existe un requerimiento de que los registros de todas las aplicaciones que se ejecutan en AWS deben monitorearse continuamente para detectar mensajes relacionados con la seguridad. Por ejemplo, supongamos que tenemos un Apache y queremos ver qué logs tenemos que nos puedan estar comprometiendo y ver cómo los analizamos. ¿Qué puede hacer Alice para permitir que la compañía implemente la aplicación heredada en EC2, o sea que la pase de su on-premise al cloud, y así cumpla con este requerimiento? Lo que puede hacer es enviar los logs locales a CloudWatch, que es la herramienta de monitoreo que habíamos dicho. CloudWatch Logs es la herramienta específicamente que es la sección de CloudWatch que recibe estos logs, y configurar una métrica, un metric filter de CloudWatch, que básicamente hace un filtro sobre esos logs, y activar una alarma en función de las métricas. Alfred, Entonces, de esa perdón, manera, sí. te interrumpo. Acá están preguntando Sí. si las preguntas de examen son planteadas en el mismo escenario en el que estás mostrando vos o algo similar. Son parecidos, y como les decía, por ahí se van a encontrar con algunos escenarios un poco más complejos. Estos son, por decirlo de alguna manera, simples. Me pasó en el momento del examen que me habían dado un papel y un lápiz, y en algunos casos tuve que ponerme a dibujar la arquitectura, porque de otra manera no iba a poder responder la pregunta. Y sí, algunos sí están relacionados y otros requieren profundizar bastante en algunos conceptos y en algunas definiciones de arquitectura. No te estoy escuchando, Chicho. Muchas gracias. Ah, perfecto. Bien, entonces como decíamos, desde la instancia enviamos los logs a CloudWatch. CloudWatch aplica un metric filter y lanza una alarma para este tipo de situaciones. Bueno, a Lambda, que es el servicio que mencionábamos antes, que nos permite automatizar muchas de las acciones que ocurren en AWS, el servicio serverless por excelencia que tiene AWS, permite ejecutar código sin tener servidores.
se paga únicamente por el tiempo de cómputo, por el tiempo que está corriendo esa función. Tiene alta disponibilidad y escalabilidad automática, con lo cual nosotros solo nos ocupamos del código y no tenemos que preocuparnos de ver cómo escala, etcétera. Simplemente deberíamos tener un código performante y evitar que uno de los problemas que pueden ocurrir con Lambda es que si lo estamos usando a través de una API, alguien intente hacernos un ataque de negación de servicio, ese lambda está continuamente ejecutándose y esto nos agota el presupuesto que tenemos, con lo cual también sería importante configurar alertas de billing que tiene Amazon disponibles para evitar este tipo de ataques. Los permisos de ejecución que se aplican a lambda se especifican a través de roles de IAM, las policies que veíamos al principio, y el concepto que vimos al principio que para el caso de servicios usamos roles y no grupos como para los usuarios. Y las funciones pueden lanzarse automáticamente desde otros servicios, ya sea mediante algún evento o alguna acción que sucedió, o llamarlas desde aplicaciones web o móviles. Por ejemplo, se integra con otros servicios y podemos tener una API completa soportada con Lambda. Vamos al escenario. Bob está trabajando en aplicar las reglas de configuración a todas las cuentas de AWS para asegurarse que los recursos cumplan con los requerimientos de seguridad. Una de las verificaciones es inspeccionar si los recursos de EC2, es decir, todas nuestras máquinas virtuales, tienen etiquetas apropiadas. Las etiquetas son como labels que les ponemos a las máquinas para, por ejemplo, filtrar todas aquellas que soportan una determinada aplicación. Existe una regla de configuración llamada Required Tags, sin embargo, esta regla no satisface sus necesidades, o sea que es limitada en lo que se necesita hacer. ¿Cómo debe implementar la regla de configuración para realizar las comprobaciones personalizadas? Bueno, acá es donde integramos lo que es config. Volvemos al concepto de reglas personalizadas. Teníamos las manejadas por AWS y las que nosotros mismos podemos configurar. Y la forma que tiene esto de funcionamiento es que config interactúa con Lambda. Nosotros decimos, bueno, cuando ocurre determinado evento, ejecutar determinado código. Entonces lo que sucede es que creando una función, hacemos las comprobaciones que necesitamos sobre estos tags y esto invoca la función Lambda. Luego tenemos otro servicio que se llama Amazon Inspector, que se usa principalmente para hacer evaluaciones de seguridad sobre las instancias EC2 principalmente, y esto nos da información de compliance. Por ejemplo, si estamos corriendo un determinado sistema operativo, esto le corre los sys benchmark, por decirlo de alguna manera, que puede ser un ejemplo, o alguna otra configuración, y nos da un reporte de cumplimiento sobre esa instancia puntualmente. No solo de mejores prácticas, sino también puede ayudar a identificar vulnerabilidades. Y el funcionamiento que tiene es un agente que se instala en las instancias EC2. Es básicamente un programita que corre en estas máquinas virtuales. Alfred. Sí. Tengo una consulta. Esto del... Sí. Uy, se me fue. El Lambda. Es un Lambda, punto... sí. Lambda. ¿Es un punto de acceso HTTPS o es una función expuesta en la URL? No, es una función en sí que no está expuesta y la forma de exponerla es integrarla con otro servicio que se llama API Gateway. Con eso la expones hacia afuera y también podés llamarla desde otros servicios de AWS, invocarla, ya sea, supongamos en EC2, o puedes tener tu propio código Python que llama a esa función si tiene el permiso adecuado para invocarla. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, ¿alcanza con la configuración o se valida con algún token? por lo general, dentro de AWS no te hace falta token y el nivel de ejecución hacia afuera y hacia adentro te lo da el nivel de permisos que le das a la función. Vos ahí en la política del rol que le das a esa función lambda, definís quién tiene permiso para hacer qué. Entonces vos podés definir permisos desde determinado recurso o con determinado usuario o desde determinada aplicación. Por ejemplo, con API Gateway le das permiso para que se pueda ejecutar una query desde afuera, o con otro o le das permisos también para escribir en un bucket determinado archivo,
o cambiar configuración en una NACL. Para todo eso tenés que darle permisos, específicamente a Lambda. Ok. Bueno, gracias. ¿Eso responde la pregunta? Sí, ok, gracias, dicen. Bueno, muchas gracias. Perfecto, de nada. Bien, la política de la compañía requiere que todos los protocolos inseguros como FTP, Telnet, HTTP estén deshabilitados en todos los servidores. Alice quiere hacer estas verificaciones regularmente para garantizar el cumplimiento de este requerimiento mediante el uso de un evento programado de CloudWatch. ¿Qué proceso verificará el cumplimiento de las instancias EC2 de la empresa? Bien, acá tenemos que CloudWatch Events nos da la posibilidad de configurar eventos que ocurran, por ejemplo, a cierta hora del día, y con un evento podríamos lanzar un análisis de inspector sobre nuestras instancias EC2. Entonces recuerden que había que instalar un agente en las instancias EC2. Vamos a correr un paquete específico que se llama Runtime Behavior Analysis en cada una de estas instancias, y esto se lanza a un horario específico en este caso porque lo hacemos con un evento programado. Otro escenario, la compañía de Bob aloja varios de sus recursos críticos en AWS. Hay un incidente de una actividad API sospechosa que ocurrió hace 11 días. El gerente de seguridad ha pedido obtener la actividad de la API a partir de ese momento. ¿Cómo se puede lograr esto? La forma es buscando en el historial de CloudTrail. Acá ya mostramos una pantalla donde, como lo vemos en la consola de AWS, donde tenemos el historial de eventos de todas las llamadas que se hicieron a la API de AWS, ya sea desde la consola, desde una aplicación automatizada o desde el exterior. Y tenemos, vamos a navegar durante esos 11 días para ver dónde está el evento que nos interesa analizar. Bien, pasamos a lo que es infraestructura. Si me dan un segundo voy a tomar un poquito de agua. Claro, papá. Salud. Mira que yo también estoy tomando una Gracias. cervecita. Ah, Che, te nadie está envidio. tomando, Sí. si alguien está tomando, que muestre ahí. Lucho, tenés un gato en la cabeza, Lucho. Ah, está tomando agua, Lucho. Bueno, seguimos. Ahí también están tomando. Upa, pará, ahí alguien está tomando un whisky. ¿Cómo los envidio? Si yo tomar eso, me sale la mitad de lo que tengo para decir, así que bueno. Dale nomás. Avanzamos con agua nomás. Bueno, vamos con otro escenario. La empresa de Alice aloja un sitio web que debe ser accesible para los usuarios, para el tráfico HTTPS. También el puerto 22 debe estar abierto para fines administrativos. Y su estación de trabajo, la de Alice, tiene la dirección IP estática que está listada ahí. ¿Cuál es la configuración más segura pero funcional para soportar estos requerimientos? Entonces tenemos, por un lado, una instancia corriendo con Security Group. Tenemos todos los usuarios que necesitan acceder al sitio web y Alice que solamente necesita administrar la instancia. Lo que debe hacer es en el Security Group habilitar el puerto 22 para acceder específicamente desde este equipo. Esta es la práctica recomendada, no dejar SSH o RDP abierto para todo el mundo, sino acotarlo en cuanto a las direcciones IP que usa la empresa o el administrador. Y el puerto 443 para que se acceda desde cualquier lugar que se representa en AWS con este formato, 0.0.0.0/0. Vamos a otro escenario. Bob tiene una aplicación de 2 capas alojadas en AWS. Esta aplicación está compuesta de un servidor web y un servidor de base de datos. En este caso no usa RDS, sino que está hosteando la base de datos en una instancia. Esto lo hostea en instancias separadas. Está diseñando los security groups para estas instancias. Los usuarios deben acceder a la capa web a través de Internet. Y ha creado un security group web específicamente y un security group de base de datos. ¿De qué manera deben estar configuradas las reglas de estos security groups para permitir que la aplicación sea segura y funcional? Bien, acá lo que hace Bob es, por un lado, permitir los puertos 80 y 443. En algunos casos usan la conexión insegura para consumir datos y en otros casos la segura, desde cualquier sitio. Y luego acá está algo interesante, que el security group de la base de datos, del servidor que hostea la base de datos, solamente
permite el puerto de SQL Server desde el Security Group web. Es decir, solamente desde las instancias que están hosteando la aplicación web se puede acceder a la base de datos. Escenarios como este hay varios en el examen, así que está bueno que lo presente. Luego tenemos otro servicio que es GuardDuty, que es uno que mencionamos recién muy por encima, que es un servicio de detección de amenazas que utiliza Machine Learning para monitorear continuamente el comportamiento malicioso. Acá tenemos un abanico de posibilidades, tenemos llamadas inusuales a la API, o desde IPs maliciosas, despliegues no autorizados o instancias comprometidas, que es lo que decíamos hace un rato, y actividades de reconocimiento realizadas por atacantes, escaneo de puertos, logins fallidos, etc. Esto genera eventos en CloudWatch y lo que monitorea es CloudTrail, para lo que decíamos recién de llamadas inusuales a la API. VPC Flow Logs, acá me detengo un segundo para explicar qué es este concepto. El VPC Flow Log es básicamente todo el tráfico de red dentro de nuestra VPC que se loguea. Entonces podemos ver qué paquetes están permitidos y denegados y qué paquetes están circulando en nuestro entorno de AWS. Y también usa logs de DNS para este monitoreo y recibe feeds de terceros. Por ejemplo, se alimenta de servicios que dicen tal IP es maliciosa o tal proceso está minando bitcoins, por ejemplo. Entonces esa información nos puede ayudar a reportar rápidamente un incidente. Bien, vamos a Alfred, escena equipo. Sí, Alfred, ahí estás hablando de Cloud, de logs, y ahí estaba viendo sí, una pregunta, dice si tenés posibilidades de enviar logs hacia un SIEM tercero, de sí, terceros, sí, on-premise, por ejemplo. sí, porque eso, claro, pero eso sería, bueno, habría que ver el escenario puntual. Si estamos hablando de un EC2, sí, porque es como si vos estás corriendo una máquina virtual tuya y vos le pones el agente que prefieras y lo envías a donde quieras. Si hay conectividad, no hay ningún problema. Claro. Después habría que ver si ya estás hablando de otro servicio, bueno, habría que analizar el caso puntual, pero en principio sí, sí se puede. Y una pregunta mía, ya que, ¿los logs son configurables con lo que envías o o te manda todo el texto plano y arreglatelas? O sea, puedes decir, no, Deberías, quiero si, esto, esto y esto y esto. claro, si querés un log específico, deberías usar alguna herramienta de terceros que te ayude a parsear primero lo que necesitas, pero en principio vos en EC2 decís envíame este log a CloudWatch. Claro. Y el cómo se lo envías ya lo definís vos, si lo querés mandar así como viene o si querés darle un formato especial para que te sea más fácil la búsqueda. ¿Sí? Pero los envíos de log hacia afuera no se incurren costos adicionales, o sea, ¿no tienen costos? Sí, todo el tráfico saliente de AWS tiene costo, así que hay que ser cuidadoso en eso también. Por Opa, eso es preferente manejar los logs en CloudWatch, quizás sea claro. mucho menos costoso que enviarlo afuera. Incluso algunas empresas están poniendo su SIM en AWS para no hacer todo Claro, para no este tener costos envío de adicionales. tráfico. Exactamente. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Bien, el equipo de seguridad de Alice desearía recibir notificaciones si alguna instancia de EC2 en su entorno de AWS consulta una dirección IP asociada con actividades relacionadas con criptomonedas. ¿Qué pasos puede ejecutar el equipo de seguridad para lograr esto de manera más eficiente? Bueno, por un lado, habilitar GuardDuty, que no viene habilitado por defecto. Y por otro lado, suscribirse al tema o al topic SNS, que es el servicio de mensajería que veíamos al principio. Entonces, por un lado, tenemos GuardDuty, que no viene habilitado. GuardDuty tiene esta configuración acá. Para cada región de AWS tenemos un tópico específico que ya viene configurado. Debemos ver en qué región tenemos nuestro servicio, tomar ese ARN, que es Amazon Resource Name, el significado, y suscribirnos al tópico que está en ese ARN, decir de qué manera nos suscribimos, por ejemplo, mediante email, y acá ponemos el correo, tenemos nuestro correo de Córdoba Hackerspace, donde recibimos notificaciones de GuardDuty.
Vamos a otro escenario. Una empresa almacena datos críticos en un bucket S3. Se debe garantizar que se agregue un nivel adicional de seguridad a lo que se almacena en el bucket, además que los objetos estén disponibles en una región secundaria si la primaria se cae. ¿Qué puede hacer Bob para ayudar a cumplir estos requerimientos? Bueno, por un lado, se debe habilitar el control de versiones del bucket. Para esto que les decía al principio, es un prerequisito para la replicación entre regiones, que se llama Cross-Region Replication. Y además la Bucket Policy puede agregar una condición para requerir autenticación multifactor. Es decir, que cada vez que vamos a agregar un objeto al bucket o que vamos a quitar un objeto al bucket, nos pide que hagamos una autenticación, ya sea con el teléfono, que tengamos por ejemplo, un Google Authenticator. Hay herramientas también de línea de comando que nos permiten rápidamente tener ese numerito y facilita bastante la tarea, pero bueno, son medidas que se agregan para que no se haga cualquier cosa con el contenido del bucket, sino que se valide previamente que es alguien autorizado. Otro escenario un poquito más complejo, acá ya tenemos varios security groups involucrados. Una aplicación web se ejecuta en instancias EC2 detrás de un balanceador de carga de aplicaciones. La aplicación almacena datos en una instancia RDS, que era el servicio administrado para bases de datos relacionales. Se utiliza un Bastion Host Linux, es decir, un jump server que se llama, que es donde el administrador se conecta primero y es lo que está público y desde ahí salta al resto de las instancias o de servicios que quiera administrar para aplicar actualizaciones de esquema de base de datos. Los administradores se conectan al host a través de SSH desde una estación de trabajo corporativa y los siguientes security groups son los que se aplican a la infraestructura. Por un lado, tenemos un security group asociado al balancer, se llama SGLB. Por otro lado, un security group que controla lo que es el acceso web asociado a las instancias EC2. Por otro lado, uno asociado a las bases de datos y el grupo del Bastion Host específicamente. ¿Qué configuración de security group debe usar Alice para permitir que la aplicación sea segura y funcional? Bien, tenemos, arranquemos con el load balancer, que es el primero. Permite el tráfico en los puertos 80 y 443 desde el exterior, desde cualquier sitio. Una aclaración importante es que los diagramas estos están muy simplificados para contarles el ejemplo. Hay muchos más componentes que graficar acá, pero bueno, a los fines de que se entienda el escenario, reduje bastante por ahí los diagramas para que se pueda explicar fácilmente. Luego tenemos el tráfico que va desde el load balancer hasta las instancias EC2, donde se aplica el security group SG Web, que permite el tráfico en el puerto 80 y 443 desde el load balancer. Tenemos el tercer security group, que es el que maneja el tráfico entre las instancias y RDS, que es la base de datos. Permitimos el tráfico en el puerto 3306, que es el de MySQL, solamente desde este security group y desde el Bastion Host, que es la instancia pública que usamos para administrar tanto las instancias de EC2 como el RDS. Y por último, el grupo del Bastion Host, que permite el tráfico en el puerto 22 desde el rango de direcciones corporativas, sea del administrador o de un grupo de administradores. Pasamos a la parte de Identity y Access Management. No sé si estamos bien. ¿Quieren que paremos? ¿Seguimos? Nos quedan dos secciones, básicamente. No tuve ningún reclamo, pero me parece que vamos bien. ¿Querés tomarte vos un toque? No, estamos bien. Estamos bueno, perfecto. Dale, entonces. Bueno, seguimos con Identity and Access Management. Vamos a presentar un servicio que es la base de datos NoSQL de AWS, donde las tablas se asemejan, las tablas que estamos acostumbrados en las relacionales se llaman colecciones, las filas pasan a ser documentos y los campos son pares clave-valor en lugar de las filas y las columnas que estamos acostumbrados, son key value y estos pueden variar en cada documento. Lo que quiere decir que en una misma tab, que es lo que habitualmente se usa en Dynamo,
podemos tener, cada una de las filas pueden ser diferentes entre sí. Solamente deben compartir una clave y el resto puede ser totalmente diferente. Bien, el escenario. Una función lambda lee metadatos de un bucket S3 y los almacena en una tabla DynamoDB. La función se activa cada vez que se almacena un objeto dentro del bucket S3. ¿Cómo debo dar acceso a la función lambda? Esta era una de las preguntas que teníamos antes, para escribir en la tabla DynamoDB. Básicamente creamos una policy para un rol de IAM y le damos ese rol a la función lambda y ese rol en permisos nos da la posibilidad de escribir en la tabla Dynamo. Este servicio les pido que presten especial atención porque es la estrella del examen. SkyMS es el servicio de cifrado, básicamente, que se usa para aplicaciones y para los recursos de AWS. Usa Hardware Security Modules para proteger las claves, o sea que hardware hosteado por AWS. Ya vamos a ver cuando lleguemos al final que hay otro servicio que hace algo similar y vamos a ver cuál es la diferencia. Y tiene, a diferencia de las policies de IAM, tiene algo que se llama Key Policies, son políticas específicas para las claves. Tenemos por un lado permisos de administración que nos permiten definir quién administra, quién maneja una clave, pero no es usuario. Puede ser la misma persona, pero está segmentado estos permisos. Y por otro lado, permisos de uso, es decir, quién puede usar esta clave para cifrar y descifrar datos. Te hago una consulta. Trabaja... Sí, decime. ¿Se puede subrogar permisos? ¿Delegar a otros usuarios? Sí, pero... ¿A eso te referís? Sí, pero solamente por un tiempo determinado. A ver, habría que pensarlo un poquito mejor al escenario. ¿Cuál tenés No, un ejemplo escenario, de cómo sí, se te ocurre que se... un usuario común quiere hacer una modificación y necesita hacer root para eso. Te doy un ejemplo. Entonces, Okay. le doy permiso durante 2 horas o la ventana de mantenimiento para que genere eso y nada más. Sí, podés modificar la Key Policy agregando ese usuario y dándole esos permisos, y cuando termine de hacer esa tarea lo removes específicamente de la policy. Pero ¿sí? todo manual. O Se tenés forma podría de hacer automatizado. decirle, che, quiero permiso, o sea, mi ventana es de 12 a 3 de la mañana. Listo. De 12 a 3 de la mañana se da el permiso. Sí. A las 3:01 Todo lo que... te corta. Bien, esto lo podés hacer de 3 formas. Una es en la consola, otra es a través de la Command Line Interface que tiene AWS, y otra es usando un SDK que podés usar cualquier lenguaje de programación y bueno, hacer tu propio código, claro, y que ese código agregue ese permiso y lo remueva. Pero este escenario que me estás diciendo vos es prácticamente hacer una mini aplicación donde vos le des el ARN de un usuario, que es el nombre de recurso completo de ese usuario en AWS, y que le dé esos permisos a ese ARN y que a las 2 horas se lo quite, por ejemplo. Pero es algo que tendrías que, o lo haces en Command Line si no lo querés hacer en la consola para hacerlo rápidamente, o bien tenés un script bastante inteligente que corre con un cron y hace chequeos cada 2 horas y tenés alguna forma de controlar esos permisos agregados y removidos. ¿sí? Gracias. De nada. Bien, KMS tiene el concepto de Customer Master Key, que es la clave principal que usa para el cifrado y descifrado, y tiene 2 opciones principales, una que es la key administrada por AWS, que rota automáticamente cada 3 años, no se puede rotar manualmente y no puede ser eliminada. Cuando esta key se rota, AWS maneja lo que se cifró con la versión vieja de la key, ya lo tiene solucionado ese tema, no es que perdemos o no es que se pierde nada. Y luego tenemos una key administrada por el cliente, donde el cliente genera cada uno de los pasos para generar esa clave. Tenemos, ese sería el caso de la key material propia, donde el cliente genera todos los pasos, la rotación la hace manualmente.
Y luego, administrada por el cliente, tenemos la posibilidad de que el Key Material lo administre AWS, donde la rotación automática ocurre cada un año, pero puede también ser rotada manualmente en el caso de que necesitemos hacerlo antes. Otro servicio que se usa comúnmente es System Manager, es un servicio que permite visibilidad y control sobre las instancias principalmente, sobre recursos de AWS, y se automatizan tareas operativas, por ejemplo, lo que es aplicar patches a una serie de instancias de EC2, lo podemos hacer automáticamente desde esta herramienta. Se pueden agrupar los recursos de cada aplicación y actuar sobre ellos. Pueden ser EC2, S3 Buckets, RDS, que son las bases de datos, etc. Y este servicio tiene como diferentes subherramientas que nos permiten, por ejemplo, correr comandos específicos, aplicar patches, almacenar configuración. Y estos subservicios es Parameter Store, que básicamente nos permite almacenar lo que son cadenas de conexión, usuarios, contraseñas, y ser consumido desde EC2, por ejemplo. Se pueden almacenar, bueno, valores en texto plano y a su vez se pueden usar cadenas seguras que se puede usar en conjunto con KMS, que es el servicio que veíamos recién, para, por ejemplo, almacenar credenciales, obtenerlas y descifrarlas. Entonces vamos al escenario. Una aplicación que se ejecute en instancias EC2 debe usar un nombre de usuario y contraseña para acceder a una base de datos. Y bueno, Alice ha almacenado estos secretos en Parameter Store con el tipo Secure String, que es lo que decíamos recién, usando una Customer Master Key de KMS, o sea, una clave de KMS administrada por el cliente. ¿Qué combinación de pasos de configuración permitirá que la aplicación acceda a esos secretos a través de la API? Bien, por un lado, debemos agregar permisos para leer el parámetro en System Manager Parameter Store a la instancia. Esto lo hacemos a través de un rol. Creamos un rol de IAM donde especificamos esa policy que le da permisos para leer el parámetro. Y por otro lado, agregamos permisos para usar la Customer Master Key de KMS para descifrar ese parámetro que recibimos cifrado desde Parameter Store. Nosotros recibimos algo cifrado y con este permiso usamos la Customer Master Key, lo desciframos y podemos hacer la conexión a la base de datos que necesitamos. Vamos a otro escenario. Una empresa está realizando una auditoría de seguridad en el entorno de AWS y solicitaron un documento que contuviera el estado de todos los usuarios de IAM. En este documento se debe incluir información como cuándo se crearon los usuarios, cuándo se usaron o cambiaron las contraseñas la última vez, si la autenticación multifactor estaba habilitada o no, etc. ¿Cuál es la mejor manera de que vos proporcione esta documentación? Bien. Alfred, ahí Sí. te freno un toque. Dale. Dice, ¿el KMS podría reemplazar los sistemas de sobres de claves que utilizan las empresas o solo es para claves programáticas? Puede reemplazar cualquier tipo de clave que usen las empresas. De hecho, si vas a AWS, sería lo conveniente que uses KMS por el hecho de que te tenés que olvidar de administrar esas claves. Está todo centralizado en un solo lugar y puede ser bastante específico con los permisos. Si tienen algún ejemplo de alguna aplicación que estén usando, por ahí me serviría más como para darle una respuesta más completa. Pero esto se puede, KMS se usa no solo para cifrar datos en una instancia o en una máquina virtual, sino también para servicios propios de AWS, como el S3 Bucket, por ejemplo. El S3 Bucket viene, mencionamos al principio, con dos tipos de cifrado, uno que es el propio de S3 y otro que es KMS. Cuando usas el propio y le das acceso a un usuario cualquiera, a tu archivo cifrado, lo puede ver sin problemas, porque ese cifrado queda automáticamente habilitado para ese usuario. Ahí me dicen en cambio, si CyberRack, por ejemplo. No la conozco puntualmente como para hacerte una comparación. PowerKeeper de Buy and Trust. No. ¿KeePass? Sí, KeePass.
Llegó la pregunta matadora. Claro, ahí llegó la pregunta. Bueno, sería algo, si lo querés comparar con el KeePass, sería algo así. Claro, Porque sí, vos sí. tenés ciertos archivos que tenés una master key con la cual proteges las otras. Entonces, en este caso, esa master key, si está administrada por AWS, vos nunca la conocés. Claro. Después esa es la que administra AWS, que usan los servicios de AWS comúnmente. Después podés crear vos una administrada por AWS, que vos podés decir cuándo se rota y podés borrarla. Y después tenés otra en la que vos configurás todo el proceso. Vos decís, bueno, no confío en AWS, entonces genero todo el proceso en mi máquina para asegurarme que AWS no pueda descifrar mi información. Exacto. Acá tengo otra pregunta. Dice, ¿el servicio viene incluido o tiene un costo? Ya sea por la cantidad de sobres, como por ejemplo el SAT o de Novasys. Tiene costo y si no recuerdo es por la cantidad de peticiones el costo. Si mal no recuerdo es por la cantidad de peticiones de cifrado y descifrado que haces. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, volviendo al escenario, la forma de obtener un listado completo de usuarios con su fecha de creación, si tienen MFA habilitado, etcétera, es usando una herramienta que tenemos disponible en la consola, que es el Credential Report. Se puede descargar directamente, también se puede usar desde la línea de comando o obtener programáticamente. Entonces esta tarea es bastante fácil. Este es, para que tengan una idea, una parte del formato que tiene ese archivo, es un CSV principalmente. Tiene el usuario, cuál es el nombre de recurso en AWS, cuándo se creó, si está habilitado o no la contraseña y cuándo fue usada por última vez su contraseña. Y bueno, y además tiene si tiene MFA, si tiene claves de acceso programático y otros controles. Una de las recomendaciones principales que se hace es cuando se crea una cuenta de AWS, que se deje de usar el root account, que es la cuenta principal, que se cree un usuario, en todo caso, privilegiado, que se deshabiliten todas las claves programáticas para este usuario y que se le ponga autenticación multifactor para evitar inconvenientes de hackeo de la cuenta, porque pueden básicamente empezar a levantar instancias, hacernos podemos tener un problema económico por las acciones indeseadas en nuestro entorno, ¿sí? Otro escenario, en su cuenta A de AWS, ya acá es un escenario multicuenta, hay un bucket S3 con la siguiente política que contiene objetos que deben ser accedidos por un usuario de otra cuenta de AWS, la cuenta B. Bueno, acá este tipo de escenarios son bastante complejos y es un concepto que puede costar bastante asimilarlo. Acá estamos posicionados en la cuenta A y le estamos diciendo que le permitimos a este usuario de la cuenta B, al account B username, hacer estas acciones, obtener un objeto, poner un objeto o configurar la ACL de un objeto en el bucket S3 de nuestra cuenta A, ¿sí? Eso lo estamos configurando en la cuenta A. Sin embargo, el usuario de IAM de la cuenta B todavía no puede obtener objetos del bucket S3. ¿Cuál puede ser la causa del problema que debería encontrar Alice? Bien, acá en la cuenta A estamos diciendo, le doy permiso al usuario B para que liste los objetos de mi bucket, por ejemplo. El tema es que en la cuenta B yo no le dije a ese usuario que le doy permiso para que consulte la cuenta A. Entonces eso es lo que falta en este escenario. El usuario de IAM en la cuenta B no tiene permisos para obtener los objetos en ese bucket en particular. Entonces a ese usuario podría aplicarle una inline policy, una policy solamente a ese usuario, en el caso de que sea así el requerimiento, donde le digo que le permito hacer estas acciones en ese recurso que está en la otra cuenta. Bien, acá tenemos un concepto general que es para un entorno ya de mediano a grande, donde tenemos muchas cuentas de AWS, que se usa AWS Organizations, que es un servicio que permite administrar múltiples cuentas de AWS de manera centralizada.
¿Qué es lo que nos facilita esta herramienta? Básicamente se pueden crear unidades organizacionales. Si alguno alguna vez usó Active Directory y usó las unidades organizacionales, es más o menos el mismo concepto. Agrupamos diferentes áreas sobre un mismo grupo y definimos permisos sobre esa área. Y se agregan políticas especiales a estos grupos llamados Service Control Policies, que estas Service Control Policies solamente nos permiten denegar acciones. Es decir, ¿qué vamos a prohibir a un grupo de cuentas AWS que estamos agrupando en unidades organizacionales? Ya vamos a ver un gráfico enseguida que nos va a ayudar a entender cuando veamos la solución al escenario. La empresa posee una gran cantidad de cuentas de AWS administrada por AWS Organizations. Por cuestiones de compliance, CloudTrail, que era el servicio que decíamos de monitoreo de llamadas a la API, debe estar siempre habilitado en todas las cuentas. Durante las últimas semanas, Bob notó que los usuarios de IAM en ciertas cuentas deshabilitaron CloudTrail y debe agregar una regla de restricción para evitar esas acciones en el futuro. ¿Cuál es la mejor manera de lograr eso? Bien, acá tenemos el gráfico que les decía recién, donde tenemos el servicio Organizations, la root account, que es una cuenta que por lo general no corre ningún tipo de servicio, sino que se maneja esta parte administrativa, por decirlo de alguna manera. Tenemos las unidades organizacionales, donde se pueden agregar una o más cuentas. Y tenemos la Service Control Policy, que se aplican específicamente a cuentas o a unidades organizacionales. Entonces, configurando una Service Control Policy para denegar la acción Stop Logging de CloudTrail y agregar una política a las unidades organizacionales, es como solucionamos este problema. Este sería una porción solamente de la policy, donde decimos denegar CloudTrail Stop Logging, y esto se aplica a una cuenta o a la unidad organizacional específicamente. Pasamos al último dominio, que es Data Protection. También se usa mucho KMS en este dominio. Se creó una clave administrada por el cliente llamada prueba CMK para un nuevo proyecto. Es esta clave que está acá. Esta clave solo debe ser utilizada por los servicios de AWS relacionados a este proyecto. Esa es una restricción más que con respecto a lo que hablamos recién de los usuarios. Podemos decir que le permitimos solamente a estos servicios usar la clave, incluidos EC2 y RDS en la región US West 2. Ningún otro servicio puede cifrar o descifrar usando esta clave en particular. Mientras tanto, EC2 y RDS deberían usar la clave sin problemas. ¿Cómo debe Alice implementar esto? Bien, acá modificamos la Key Policy, como hablamos en el ejemplo recién del usuario limitado en tiempo con permisos de administrador. Ocurre lo mismo para servicios. Podríamos agregar en una Key Policy para esta CMK, se agrega un parámetro que se llama KMS via Service, y acá especificamos cuáles son los servicios que queremos permitir. En este caso son EC2 y RDS de esta región, que es US West 2. Entonces tienen este formato por lo general y le decimos, esta clave la podés usar solamente para instancias, ya sea de EC2, máquinas virtuales o de base de datos, solamente de esta zona. Si yo quiero usar esa clave desde otra región, no me va a ser posible usarla. Bien, otro concepto ya de networking es VPC Endpoint, que nos permite conectividad privada a servicios alojados en AWS desde la VPC sin usar los servicios que veíamos de entrada, como son Internet Gateway, VPN, NAT o Firewall Proxies. Son dispositivos virtuales, escalables horizontalmente y altamente disponibles, es decir, que no tenemos que preocuparnos de qué tan escalables son, y que permiten la comunicación entre instancias de una VPC y servicios de AWS. Esto nos permite, por decirlo de alguna manera, comunicarnos con un servicio que puede estar en otra región sin tener que hacer ese tráfico de salida, y solamente con un nombre de recurso tenemos conectividad interna a ese recurso. Acá tenemos un escenario. Bob tiene una instancia EC2 en una subred privada que necesita acceder al servicio de KMS
de forma privada dentro de la red de AWS. ¿Qué método puede ayudar a cumplir este requerimiento manteniendo la seguridad en perspectiva? Básicamente se crea un VC endpoint, entonces tenemos una URL o un acceso directo a KMS donde desde las instancias EC2 lo consumimos, y esto podría estar en otra región y no tenemos necesidad de usar NAT Gateway, Internet Gateway o alguno de los otros servicios que nos permiten salida. Otro escenario, Alice, como parte del despliegue de código, aprovisionó una instancia EC2 con volúmenes de EBS que tienen alias de clave de cifrado AWS EBS. ¿Cuándo será rotada esta clave de KMS? Un dato importante que podemos sacar de esta pregunta es este formato. Este formato, por lo general, lo tienen las claves por defecto que usan los servicios de AWS, por ejemplo, AWS S3 es para los S3 buckets, y acá estamos viendo que es la por defecto de EBS. Entonces, en este caso, eso nos ayuda a entender que la clave es administrada por AWS y que la clave va a ser rotada luego de 3 años. Y bueno, acá está básicamente lo que les expliqué recién. Al ser una clave administrada, su rotación es automática y ocurre cada 3 años. Otro escenario, una empresa genera continuamente archivos confidenciales que se almacenan en un bucket S3. Todos los objetos se cifran usando el cifrado de KMS, no el estándar que viene con el bucket, con una de las Customer Master Key de la compañía. Las políticas de cumplimiento requieren que no se cifre más de un mes de datos con la misma clave de cifrado. ¿Qué solución puede proponer Bob para satisfacer los requerimientos de la empresa? Bueno, básicamente puede activar una función lambda que él desarrolló con un evento mensual de CloudWatch que cree una nueva Customer Master Key. Los datos que se cifraron previamente no se pierden, eso queda disponible y queda la posibilidad de descifrarlos. Y actualiza el bucket para que use la nueva Customer Master Key. O sea que cada dato nuevo que vaya hacia el bucket va a ir con la nueva clave. Entonces tenemos el evento mensual que llama a la función lambda, crea la clave y actualiza en el bucket que use tal clave de cifrado. Otro escenario, Alice desea iniciar una instancia EC2 con su propio par de claves en AWS. ¿Cómo puede lograr esto? Bueno, algo que por ahí no mencioné al principio, cuando nosotros creamos una máquina virtual en AWS, uno de los requerimientos es especificar qué par de claves vamos a usar, claves SSH. Por lo general, estas claves se generan en AWS, esto se puede hacer tanto en la consola como de forma automatizada, se hace ya con herramientas como Terraform, que manejan infraestructura como código, y también puede ser que decidamos que no queremos que AWS maneje nuestros key pairs, entonces generamos nuestro propio par de claves en nuestra máquina y al momento de crear la instancia podemos subirlos. Entonces básicamente se logra de esa forma, creando con una herramienta para terceros nuestro par de claves y en el momento de, antes de crear la máquina, perdón, podemos importar esas claves en AWS y al momento de crear la máquina ya tenemos esas claves ahí, solamente las seleccionamos. O sea, importamos, sí, las dos claves y ya quedan a disposición. Bien, hasta ahí cubrimos algunos servicios y algunos escenarios. Hay muchísimos servicios más. Incluso en este slide no llego a nombrar a todos. Cloud HSM, por ejemplo, es como KMS, pero sirve para empresas que tienen requisitos específicos de compliance y que necesitan tener hardware dedicado para hacer este cifrado y descifrado. Usan esta herramienta, es una herramienta bastante cara, no tiene tanto uso, pero cumple esa función. Secret Manager es una empresa que administra contraseñas, se usa mucho con RDS, hace rotación automática de contraseña, a diferencia de System Manager Parameter Store, donde nosotros almacenamos esa clave y teníamos que estar ocupándonos de mantenerla. Esto lo mantiene automáticamente. Trusted Advisor es una herramienta que reúne información de varios orígenes, centraliza información de
para optimización de costos, información de seguridad y bueno, da un asesoramiento en cómo optimizar esos recursos de AWS. Shield es la herramienta por defecto que tiene Amazon para lo que es ataques de denegación de servicio distribuidos. Se puede comparar con un Cloudflare puntualmente. Tiene una versión estándar que viene habilitada por defecto y una versión avanzada que, si mal no recuerdo, cuesta $3.000 por mes, es bastante cara. Y bueno, asumo que solo compañías muy grandes la están usando. Y esa versión avanzada ofrece muchas más características de configuración e integración con otros servicios. Lo que son documentos de compliance se almacenan en una herramienta que se llama Artifact, que en el caso de tener una auditoría de compliance y que nos digan, a ver, decime cómo cumplís PCI al tener, PCI que es la norma de Payment Card Industry, la norma de tarjetas de crédito, cómo cumplís PCI en tu entorno de AWS. Bueno, acá tenemos documentos disponibles que nos dicen cómo AWS cumple con cada uno de esos requerimientos. Tenemos Certificate Manager, que básicamente administra certificados, los renueva automáticamente para lo que es aplicaciones seguras. ¿Puedes comprar, Amazon Macy. perdón, ¿puedes comprar desde el Certificate Manager? Sí, exactamente, sí. Se puede comprar, puedes, creo que te permite hasta usar Self-Sign Certificates también para manejarlos. Macy es una herramienta que usa Machine Learning y que básicamente busca información, personal Identified Information, información que identifique a personas o información sensible en bucket S3. Usa Machine Learning, va recorriendo esos buckets y nos da un dashboard con esa información sensible que encuentra. Es una herramienta cara también. Cognito es una herramienta que sale bastante en el examen, hay bastantes preguntas relacionadas con esto. Es una herramienta que permite administrar usuarios para aplicaciones móviles y para aplicaciones web. Permite integrarse con login como Google, Facebook, de otras aplicaciones externas. Y básicamente maneja eso, acceso a recursos de AWS a través de aplicaciones externas y maneja identidades de usuarios. Athena es una herramienta que permite hacer queries, hacer consultas como las hacemos con SQL estándar en bucket S3. Básicamente se definen campos de los objetos que tenemos en el bucket y esta herramienta nos permite hacer queries fácilmente sobre esos objetos y se integra incluso con otras herramientas que permiten armar dashboard a partir de esos datos que sacamos con Athena. Y API Gateway es una herramienta que mencionamos al principio que se integra con Lambda en el caso de que se nos ocurra hacer una API sin tener servidores. Acá podemos configurar los recursos que queremos y a qué función Lambda se corresponde cada uno de los endpoints. Y una característica importante que tiene API Gateway es que nos permite hacer caching de datos, con lo cual podemos reducir el número de llamadas a las funciones Lambda. Y otra característica importante es que nos permite controlar el número de peticiones que se hacen por minuto a un determinado endpoint. Bien, entonces algunas ideas clave que me gustaría que se lleven de todo esto que hablamos es que se deben incorporar conocimientos básicos y no tanto sobre los servicios de AWS. Algunos es necesario que los entiendan muy a fondo. Por ejemplo, S3, KMS son recursos que son bastante complejos. Las políticas de IAM lo mismo, que también lo nombro ahí en el tercer punto. El formato de policies de IAM y KMS ayuda mucho a entender los escenarios y los textos que nos presentan. Analicen tantos escenarios como sea posible, especialmente de KMS y VPC, para entender bien lo que es NACL, de cómo se hace la seguridad a nivel subred y cómo se hace la seguridad con security groups, aplicándolo específicamente a las instancias. Y bueno, por último, usar diferentes fuentes para prepararse de la mejor manera. Les decía, el curso de iCloud Guru no es suficiente.
tienen que ver muchos, en mi caso vi muchísimos videos de conferencias de diferentes, incluso del mismo tema, varias veces, porque de cada uno sale un concepto nuevo y después resulta que esas preguntas terminan apareciendo en el examen, y a veces el examen es tan ajustado en las preguntas que se aprueba con el 70%, si mal no recuerdo, y a veces una pregunta define el éxito o fracaso del examen. Entonces es importante ver la mayor cantidad de información posible, tomarse su tiempo para estudiar. No es cuestión de prepararlo en un mes. En mi caso, bueno, lo hice en 3 meses aproximadamente, a la preparación bastante fuerte, considerando la vida en familia y otras actividades, pero bueno, estudié bastante fuerte y lleva su tiempo. Bueno, hasta acá todo lo que es contenido. Ahora dejo espacio para preguntas. Bueno, bueno, muy bueno, Alfred. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta para el final. Dice, ¿cuál de los dominios, a tu entender, es más importante? Y si hace falta alguna otra certificación de AWS antes. No hace falta ninguna certificación previa, pero yo recomendaría, el Cloud Practitioner lo recomiendo sí o sí, porque te da un pantallazo general de los servicios y, como decía, a veces alguna pregunta del examen te dice qué hace tal servicio, y si no lo sabes, esa pregunta te puede definir el éxito o fracaso. Si tienen la posibilidad adicionalmente de hacer el architect, el associate, lo tengo al principio, vuelvo al principio, así lo vemos. El Solution Architect, este es el nivel más básico, el Associate. Hay un nivel Professional que ya va muy fino en algunos otros servicios, pero sí recomendaría, si es por recomendar, que hagan las dos si pueden. En mi caso hice solamente el Practitioner y me tiré la pileta, pero el Associate de Solution Architect les va a dar un conocimiento muy bueno de AWS y de arquitectura a fondo, y eso les va a permitir ir más tranquilo. Y creo que había otra parte de la pregunta. Para que la perdí, dice si hace falta alguna otra certificación de AWS antes. No, eso, digamos, No, ese era nomás. no hace falta, pero es recomendable que hagan ese camino como para probarse ustedes mismos también de cuánto conocen previamente de AWS. Y otra consulta, ¿te dan acceso a AWS para poder acceder a algunas prácticas? Tenés una cuenta gratis durante un año, es un free tier, se llama el servicio, que te piden poner tu tarjeta de crédito, no te cobran nada durante ese año, a menos que dejes algo corriendo y te olvides. Hay que tener mucho cuidado con eso, si están haciendo alguna prueba, sobre todo con servicios como Lambda o como EC2, no se olviden de apagar cuando dejen de usar, pero se pueden probar muchos servicios. Obviamente hay algunos que no, como son Shield Advanced, que es carísimo, y Cloud HSM, que son los más caros. Y el WAF también creo que tenía ciertas características que también eran costosas. Pero la mayoría sí podés probarlo. S3, crear máquinas, poner EBS en las máquinas, KMS con las keys. Podés probar mucho. Bueno. Bueno, me dice acá si las charlas van a estar disponibles. Bueno, vamos a tratar de subirla en alguna plataforma. Te vamos a pedir las PPT también. Vamos a ver Sí, si... si me das un momento, te comparto la PPT ahora. Te comparto un link y vos lo pegás ahí para todos. Bueno, dale. Dame un segundo. Bien. Bueno, quiero, mientras tanto, voy a agradecerle de vuelta a 3XM Group, a Tarjeta naranja, digamos, y a McAfee también por el espacio. Les agradezco a todos. Acá les pegué el link. Bueno,
Un aplauso. Voy a activar un ratito a todos el micro. A ver si algunos quieren hacer una pregunta o solamente para los aplausos. Así que en 3, 2, 1, están todos activos. Vamos con el aplauso. Gracias a todos. Bueno, espero que les haya gustado y si les ha gustado podemos repetir esto con... Ahora estoy viendo Google Cloud y más adelante voy a ver Azure, así que si les resultó interesante podemos armar algo parecido. Bueno, deja de compartir, así nos vemos todas las caras. Dale, ahí vamos. Excelente. Che, muchas gracias, Alfred, por la presentación. Excelente. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, Alfred. Chicos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno. Bueno, vamos a Gracias tratar por de, participar. como Hackerspace, nos pareció una buena experiencia esto. Por lo menos salió bien, no hubo Zoom trollers, que, bueno, el público conocimiento estuvo dando vuelta. A mí personalmente me pasó grabando el podcast de seguridad de Secure Podcast. Hicimos público el link y en un momento eran como 200 personas entrando a la sala, haciendo grabaciones, mostrando otro tipo de video. Bueno, la verdad que fue una experiencia media mala. Ya sabemos que hay vulnerabilidades en Zoom, ya están parchadas, bájense la nueva versión para estar todos bien. Así que, bueno, les agradezco a todos, así que yo ya estoy por dejar de grabar. Así que les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias por acercarse a este nuevo formato del Córdoba Hackerspace. Un abrazo a todos.